Gran señora. Y adelante, Katia, por favor. Mateo 8 del 1 al 4. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra de Dios. Palabra del Palabra. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Katia. Mateo pone el primer milagro que hace Jesús, el de la lepra, porque la lepra para el judío representaba el pecado más grande. Y se acuerdan que ayer les decía que Mateo es para que Jesús nos escuche. Y la primera escucha es que está el ser humano lleno de pecado, lleno de soberbia, de envidia, de egoísmo. Y por eso pone primero este milagro de la lepra. Como les decía, Marcos no, Marcos nos puso el primer milagro que hace Jesús es cuando va y cura a una persona que tiene un demonio en la sinagoga. Y así Mateo nos va narrando todos sus milagros en el capítulo 8. Después de este milagro, en Mateo nos pone al centurión romano que le dice, Jesús, qué grande es tu fe te ha salvado. Y luego San Mateo nos pone a, como, como un resumen de muchos milagros que hace Jesús en un día, como los que hizo en el Evangelio de San Marcos cuando estaba en la casa de Simón, la suegra de Pedro, que cura a muchísimos enfermos. Pero Mateo nos pone una frase de el profeta Isaías que dice, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Y luego Mateo, en estos versículos que tenemos aquí del capítulo 8, a Jesús hace un llamado. Por qué no lo pone como un milagro cuando Mateo lo sigue? Porque es un milagro que alguien que está bien apegado a las cosas materiales deje todo para seguir a Jesús. Y luego ya después, al final de este capítulo, Jesús sube a la barca junto con sus discípulos y se vienen los vientos y el mar se les echa encima en la barca y Jesús le dice, calla, enmudece. Y ellos, los discípulos, se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar los obedece? Pues es Dios, es Jesús de Nazaret. Otro de los milagros que nos presenta el evangelista Mateo en este capítulo 8 es cuando por fin expulsa al demonio de un endemoniado. Y ya luego nuestro Señor Jesús se sube en la barca y se va para el otro lado de la orilla y le llevan a ese paralítico entre cuatro que está en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Y igual, lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, sabiendo en su interior que aquellos fariseos que lo querían a, pues, ponerle controversias, dice, ¿qué creen que es más fácil? Decirle al paralítico, levántate, toma tu camilla y decirle, te perdonan tus pecados. Para que vean que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y luego tenemos otro milagro cuando, cuando Jesús nuestro Señor llama a Mateo, como les decía, y luego viene el vino nuevo en odres nuevos.
del capítulo 9. Y entonces luego viene la hija de Jairo, que Jesús nomás va y le pone las manos y aunque ya había muerto, la niña vuelve a revivir. Y luego viene Jesús que cura a unos ciegos que le gritan, si puedes, puedes curarnos. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree en el Hijo de Dios. Y la gente se decía, wow, mira, nunca habíamos visto cosas semejantes. Y la última parte de estos dos capítulos, 8 y 9 de San Mateo, a Jesús pide un milagro, pero el milagro nos lo pide a nosotros. Que oremos porque la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Que roguemos al dueño de la mies que haya muchos trabajadores para el campo y trabajadores bien preparados, que sepan guiar a los demás hacia Dios y que los hagan libres. Pues esos son los milagros de Jesús en el capítulo 8 y 9. Ahora nos vamos a ir hasta su aprehensión. Vamos a pedirle a Rosario que si Rosario nos ayuda, por favor, Rosario, Marcos capítulo 14 versículos 43 al 51. Ahí en tu Biblia, Rosario, ¿nos ayudas, por favor? Y también ya llegó Irma y Rosario, buenas tardes. Marcos, ¿qué puse? Capítulo 14 versículos 43 al 51, por favor. ¿Y por qué tomamos Marcos? Porque acuérdense que Marcos es el primer evangelista que se escribió. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Prendimiento de Jesús. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando días atrás estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tiene que cumplirse las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Palabra del Señor. Gloria a Gloria. ti, Señor Jesús. Y luego otro de los grandes acontecimientos que da origen al Nuevo Testamento es la muerte de Jesús. Vamos ahora, por favor, Margarita, ¿nos ayudas con Juan 19 28 al 30, por favor? Juan 19 28 al 30, Margarita, por favor, si nos puedes ayudar. Después Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la escritura, exclamó: Tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se le acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Margarita. Guarda. Este es
el momento que se vuelve a partir la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Viene Jesús hombre, que es verdadero Dios, y muere en la cruz, y a partir de ahí ah, empezamos a vivir una nueva creación. Ustedes sabían que el número 7 es el número de Dios en la Biblia, pero después de la resurrección de Jesús, el día bueno es el día octavo, porque Jesús resucita al octavo día, el primer día de la semana. Y ya luego les explicaremos más, pero eso lo aprendí el otro día en un retiro con un biblista muy chipocludo. Y dije, wow, mira, porque Jesús viene a hacer una nueva creación. Lo que hizo su papá lo viene a mejorar, por decirlo de una manera. Dios todo lo hizo perfecto, pero el hombre en su pecado lo destruyó todo. Y Jesús viene a recrear esto con su vida, con sus enseñanzas, con sus milagros. Ahora vamos a ir, por favor, a la aparición con los apóstoles. Primero vamos a ver los caminantes de Maús. ¿Qué les parece? 24:13 al 35 de San Lucas. ¿Quién gusta leer, por favor? Esa cita bíblica, Lucas 24:13 al 35. Rosario, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Gracias. Lucas 24 del 13 al 35. Por favor, Rosario. Gracias. 13 al 35. Sí, por favor. Gracias, Rosario. Ujú. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguieron por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisieran seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate
con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los del grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Rosario. Y ahora, buenas, Lupita, buenas tardes, Cristi, qué bueno que ya están. Katia le está dando problemas su internet, pero Akira, acuérdate, Katia, que ya estamos grabando. Y vamos a pedirle a Cristi que si puede buscar Lucas 24, 50 al 53. ¿Puede leer, Cristi? Por Y favor. voy a buscar la cita. Sí, Lucas 24, del 50 al 53. Que ya la asunción, ascensión del Señor Jesús. La asunción es la de María. La de Jesús es la ascensión. Porque Jesús sube por su propio, por decirlo, por su propio pie. Y María no, María viene Jesús por ella. Se la lleva en cuerpo y alma. Perdón. Oye, que estoy buscando mis lentes primero. Oye, ¿Dónde? que no encuentro mis lentecillos. Si alguien la tiene y leo la próxima para buscar mis lentes, o me esperan tantitito para no entretenerlos, Lucas. ¿Cuánto? Del 50 al 53. ¿Tú la tienes, Norma? No. Sí, Adelante, Norma, por favor. es Lucas 24 del 50 al 53, por favor, los últimos versículos del Evangelio de San del 50 al al, 53. ajá, ascensión de Jesús. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Después los condujo fuera hacia Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Tú, Norma. Mire, ¿qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos enseña la vida de Jesús y nos enseña la vida de Jesús para que nosotros aprendamos a pensar, a actuar y a vivir como Jesús. Y vimos, lo primero es que se tiene que dar un anuncio a la Virgen para que la Virgen coopere con la creación, igual que todos. Acuérdense, Dios y hombre y Dios, igual que Jesús, nosotros también tenemos un nacimiento. A nosotros también nos fueron a llevar nuestros regalos de recién nacidos. A todos nosotros nos bautizaron. A todos nosotros alguien nos ha dado un regalo de niños, de bebés. Igual que María y José y Jesús, alguna vez tú y yo, nuestros papás han tenido problemas cuando éramos niños. Y luego, igual que Jesús en su adolescencia, alguna vez hemos hecho lo que nos da nuestra gana.
Y por eso María le dice, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Y ya Jesús le dice, madre, no sabes que debo de estar en las cosas de mi padre. Y igual que tú, igual que Juan Bautista, alguna vez tú y yo hemos llevado esta buena noticia. Y alguna vez yo creo que tú también has escuchado esa voz del cielo que dice, tú eres mi hija o mi hijo amado. Y tú y yo también tenemos planes en la vida, como Jesús de Nazaret. El chiste de hacer los planes es hacerlos según la voluntad de Dios. Y a ti y a mí también se nos han enseñado cosas a lo largo de nuestra vida, en los discursos de Jesús, pero lo mejor para aprender a vivir bien en la vida y llegar al cielo son estos discursos de Jesús, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. También veíamos los milagros que hizo Jesús, perdón, y a lo mejor tú y yo también alguna vez hemos podido ayudar a alguien a completar un milagro. Igual que Jesús y tú y yo, un día nos vamos a poner en crisis para poder aceptar la voluntad del Padre. Y algún día tú y yo vamos a morir y tú y yo también vamos a resucitar. Y algún día tú y yo vamos a ascender al cielo. Como María, que va a venir Jesús por nosotros en la última hora de nuestra muerte. Pues ahí está, ¿se fijan? Es lo que nos narra el Nuevo Testamento. Cómo vivir la vida de Jesús hoy en tu vida en este siglo XXI. Luego ya Jesús sube al cielo y los apóstoles, acuérdense que se quedan y dicen, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y por eso en el capítulo 21 Pedro dice, pues yo me voy a pescar y muchos se van a pescar con ellos. Y Jesús tiene que volvérseles a hablar ahí en la playa de Genezaret. No, sí, en el lago de Genezaret. Y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? No, nada. Dice, ay, estos no aprendieron nada, dice Jesús de Nazaret. Y ya cuando les da las instrucciones, echen la red a la derecha y encontrarán peces. Y pescan tantos peces como 153, porque acuérdense que 153 peces era la cantidad de especies que había según en aquella época en el mar. Y el significado es que vamos en la barca de Pedro y que tenemos que pescar a toda la humanidad para que siga a Jesús. Y ustedes vean que ya está el desayuno y Jesús nos indica con esto que tenemos que estarnos alimentando de su palabra, de su cuerpo y de su sangre para aprender a vivir como a Él le gusta. Y entonces ya el grupo apostólico dicen, ¿qué vamos a hacer, Jesús? Y ya les da instrucciones y les dice ya en la ascensión, quédense ahí y les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Qué no les había dado ya el Espíritu Santo Jesús? Sí, pero se los dio en un momento de intimidad. Y ahí nomás les dio el poder para perdonar los pecados. Este domingo que escuchamos a Juan 20, 19 al 30, que fue el Evangelio del domingo. Y tiene que venir un momento en que Jesús tiene que derramar su Espíritu Santo, pero ya de una manera pública a los apóstoles para darles esa potestad de anunciar y denunciar como a los profetas. Y esa es la etapa del querigma. La etapa del querigma nace con los apóstoles y comprende del año 35 al 65 aproximadamente después de Cristo. Se le conoce también como la época de los apóstoles que proclaman el anuncio de la buena nueva. Y ahora les invito a Cristi que nos busque Sí. Hechos 2, por favor, del 1 al 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13, Cristian. Ángela también ya se integró, Brenda también ya se integró, qué bueno que ya están aquí. Ya tengo hechos. ¿Sí? Capítulo 2, versículos del 1 al 13, por favor.
Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaban sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos ellos de Espíritu Santo, se llenaron todos ellos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno oía hablar a su propia lengua. Estupefactos admiraron y decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros oímos en nuestras propias lenguas nativas, aquí estamos partos, miedos, elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Pontoasia, Frigia, Pantifia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con el Cirineo. Está entonces todos los romanos, residen aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que los oigan proclamar en otras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están repletos de vino, palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús, cuando llega el Espíritu Santo a la vida del hombre, tiene una euforia, así como los caminantes de Maús, ¿se acuerdan? Que ahorita que, si no mal recuerdo, fue esta Rosario la que leyó, que decía que su corazón ardía, y es la presencia del Espíritu Santo en el ser humano. Y Pedro y los apóstoles lo que anuncian es que Dios nos ama, que dio a su único hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. Y que a veces no experimentamos este gran amor de Dios en nuestra vida, porque las personas no reconocemos nuestro pecado. Cristi, mande. Ay, qué bueno que se toca este punto. La verdad que sí he sentido yo esas sensaciones del Espíritu Santo y cómo nos habla cada una, o yo lo he sentido, pero yo tengo una duda. ¿Qué tanto puede ser que yo pueda decir, se manifiesta en mí el Espíritu Santo y yo decir, ay, ¿sabe? El Espíritu Santo se presentó en mí. Hoy voy a ir a decirle a Norma, Norma, el Espíritu Santo me dijo que te dijera esto. Maestro Memo, me dijo el Espíritu Santo que te dijera esto porque necesita que tú hagas esto, y así a Lupita. Lupita, hoy se me presentó el Espíritu Santo y me dijo que hicieras esto o que te está cuidando. Esa es mi duda ahorita que está hablando del Espíritu Santo, y yo he vivido eso con alguna persona que seguido llega conmigo y me comenta a mí, el Espíritu Santo vino y me dijo que te dijera esto. Y a mí me queda en duda, o qué tanto debo de creer o de tener mi fe en esa información que me dan. Aquí habla de que hablan en lenguas, esa persona habla en lenguas, esta persona
se acerca y me dice, el Espíritu Santo me dijo que hagas esto, y yo me quedo en duda, ¿qué tanta es mi poca fe que tengo? ¿Qué pasa ahí? Hay personas, Cristi, que desgraciadamente manipulan a las personas. ¿No es real? O sea, yo ahí me quedo, ¿por qué? Pues, Pues, primero, Cristi, o sea, lo que se te pide es para tu bien, claro, ah, pues entonces puede ser algo bueno. Pero hay veces hay personas que van manipulando a las personas para que luego ya hagan lo que las personas quieren que hagan, porque les creen que son, que están llenas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla a todos. ¿Cómo saber sí, cómo saber si algo que alguien nos dice y lo primero es eso, que la gente que no estudia, que no se prepara, pues sabe que tú no puedes ir y decir a las personas que el Espíritu Santo me dijo esto para ti. as- El Espíritu Santo cuando nos habla para nosotros, para recapitular nuestras vidas, para mejorar nuestros caminos. Y luego ya mejorando nuestros caminos y viendo para dónde vamos, entonces sí, ya la gente solita te va a preguntar, Cristi. sí, La gente solita te va a preguntar porque ve algo especial en esas personas. Por ejemplo, pues nosotros vemos en los papas que han pasado por esta tierra, sobre todo San Juan Pablo II, que él estaba lleno del Espíritu Santo y se sentía la presencia de Dios en esa persona. sí, ujú, Eso es las personas que tienen el Espíritu Santo. Y dime de qué presumes y te diré qué te hace falta. ujú, Pero sí, o sea, pues si son cosas buenas, pues síguelas aceptando. Pero nadie podemos decir que el Espíritu Santo me habló para decirte a ti, Cristi. No, claro, el Espíritu Santo me habla a mí en personal. ¿Sale? cierto. Y eso de hablar en lenguas está muy mal entendido, porque San Pablo nos da una catequesis en la primera de Corintios que dice, ¿de qué les sirve hablar en lenguas si ni saben lo que están diciendo? Ujú, ¿De qué les sirve que nomás para presumir, no? El don de lenguas que tenían los apóstoles es que hablaban del amor con amor y para que los demás aprendieran a amar. Esas son las lenguas verdaderas, Cristi. gracias, gracias. Porque yo ahorita puedo hablarles en lenguas, Baruca va China Donaí, Baruca va China Donaí, y ahí me estoy, y me van saliendo nuevas palabras, nuevas palabras. Eso no edifica, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿sale? Ahí ustedes lo pueden buscar en el capítulo 11 y 12 de Primera de Corintios, ahí lo tenemos. Ujú, 6:12. Gracias. Así es. Y les decía lo que proclamaban, que Dios nos ama, que Dios nos ama y que algo muy importante, que a veces no experimentamos este amor de Dios en nuestras vidas por una simple razón, porque estamos llenos de pecado. Eso era lo que anunciaban los discípulos, ¿sale? Eso era lo que anunciaban los discípulos. Dios nos ama, pero a veces uno se pregunta, si Dios me ama, si Dios es mi papá, entonces ¿por qué me está llevando la que no me trajo? Entonces, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo que batallar si Dios es mi papá y Él le hace todo y Él soluciona todo? Pero en ese anuncio les decía, mira, por esto no experimentas el amor de Dios, porque vives en pecado, vivimos en pecatados. Vivimos en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, en nuestra envidia, en nuestra lujuria, en nuestra gula, en nuestra envidia, en nuestro egoísmo, o en mi egoísmo, para no involucrarlos a ustedes. Pero, ¿qué crees? Decían los apóstoles, pero tenemos la solución para ustedes. La solución es que Jesús está vivo y ahí en la cruz venció al pecado. ¡Wow!
Sí, Katia, empecatados, muchos pecados, llenos de pecados. Es una palabra del profe Mem. No está en el diccionario, no está en el diccionario de la Real Academia, pero algún día va a estar. Y precisamente le decían al pueblo esto: Jesús vino a solucionar nuestro pecado. ¿Y cómo lo solucionó? Doblegando sus pasiones. ¿Y dónde las doblegó? En la cruz, que se entregó completamente. Y el día que cada ser humano nos subamos a la cruz y nos dobleguemos a Dios y venzamos nuestra carne, nuestros instintos, que no son malos, son buenos, porque todo lo que hizo Dios es bueno, pero nosotros somos personas que no vivimos en el justo medio de las cosas, y o nos vamos del norte o nos vamos del sur. No tenemos la justa medida de las cosas. Y Jesús vino a solucionar eso en la cruz. Es cuando uno se doblega ante Dios, Dios te va a guiar y te va a ayudar. Pero necesitamos algo muy importante, nos dice Pedro: convertirnos. ¿Y cómo se convierte un hombre? Un hombre no se convierte o una mujer cuando se maquilla, cuando se cambia de ropa, no. La conversión es en el corazón, en el interior. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en días pasados, Primera de Samuel 16 del 1 al 13, donde Dios le dice: perdona, Samuel, ustedes ven las apariencias, pero yo veo el corazón. Ahí es donde Dios quiere ver tu conversión. No las veces que vas a misa ni nada, eso nomás te ayuda para convertirnos. Los sacramentos nos ayudan a nuestra conversión. La caridad nos lleva a la conversión. El rezo de cada quien nos debe de llevar a la conversión. Y ya cuando estamos convertidos, entonces llega el Espíritu Santo en nuestras vidas, sopla y nos hace unas nuevas criaturas, que aprendemos a ser misericordiosos, a no juzgar, a siempre perdonar y a tratar a los demás como yo quiero que ellos me traten a mí. Y entonces ya estamos listos para formar la comunidad de los hijos de Dios, donde todos para uno y uno para todos. Vamos a buscar, por favor, Hechos de los Apóstoles 4:32 al 36. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Hechos capítulo 4, versículos 32 al 36. Yo lo leo 8:34. 32 al 36, por favor. Pues, 34. 32 al 36. Listo, por favor. Voy. A Abre ver si. mi labio y mi boca proclamará tu alabanza. Nosotros somos testigos de estos hechos y también el Espíritu Santo que ha dado a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, un hombre con prestigio ante todo el pueblo. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo: Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Les digo porque hacen esto. Porque hace algún tiempo se les presentó, ay, joder, se le presentó Cristi, Teuda. sí, Teudas, Cristi, pero estás en el capítulo 5. Ay, Es ¿cómo? capítulo 4. Sale, por favor, del Perdón. 32 al 36. Ah, Si te fijas arriba, vas a tener capítulo 5, ahí donde estabas leyendo. sí, perdón.
Ah, no hay cuidado. Adelante, Cristi. 4:32. Abre mis labios para proclamar tu alabanza. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de una gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos le poseían campos o cosas sobre cosas que sobrevendían. Traían lo importante de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repetían a cada uno según sus necesidades. José, llamado por el apóstol Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Ahí tiene, sale, si tenemos al Espíritu Santo, vamos a vivir así en nuestras comunidades, todos para uno y uno para todos. Pero el Espíritu Santo debemos de dejar que actúe en todos. Pero si yo nomás estoy pensando en que los demás hagan y yo no haga, no, para vivir en comunidades todos ponen, todos toman, pero todos ponen, como el juego de la pirinola. Así que pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude a todos y a todas, para que primero descubramos el amor de Dios en nuestra vida. Segundo, reconozcamos nuestro pecado. Tercero, que sepamos que Jesús tiene la solución para todas las situaciones difíciles de nuestra vida si lo obedecemos y hacemos como Él nos dice. Cuarto, que empecemos a convertirnos y la conversión se acaba hasta que dejamos de respirar. Quinto, dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu Santo, de que cada día tú y yo seamos mejores personas, en tu trabajo, en tu ambiente, en tu familia, donde tú te muevas. Que dejes que el Espíritu te vaya guiando, que tengas esos frutos del Espíritu Santo que son el amor, que son la paciencia, que son la amabilidad, que son el dominio de mí mismo. Por ejemplo, son 12 frutos que vienen en Gálatas 5:22 al 26. Y ya cuando tenemos todo esto, entonces ya podemos vivir todos para uno y uno para todos. Esto es lo que nos tocó vivir ahora, ¿sale? Y para terminar hoy nuestra clase, les presento qué es lo que pasó en esta época del querigma. Esta etapa inicia, perdón, con la venida del Espíritu Santo en la fiesta judía de Pentecostés. Es un periodo dominado por la gran predicación de los apóstoles basada en la reflexión teológica o de fe en base a su experiencia personal de haber contemplado al resucitado. Este primer anuncio, predicación consiste básicamente en anunciar que Jesús padeció, murió y resucitó para nuestra salvación. El libro de los Hechos nos hablará de esto en 400 de sus 1007 versículos. Es también la época en la que se escribirá la mayoría de las cartas apostólicas. Las más antiguas son las de Pablo a los tesalonicenses, más o menos en el año 45 después de Cristo. Eso es lo que hoy vimos, ¿sale? Ya vimos 2 etapas de la formación del Nuevo Testamento. La vida de Jesús, que de ahí se origina todo, y ahora los apóstoles, cómo nos quieren enseñar para que tú y yo vivamos como Jesús. Y la clave es esa, el querigma. Dios me ama, pero ¿por qué no experimento el amor de Dios en mi vida? Porque tengo pecados que no me he dado cuenta que los tengo. Jesús tiene la solución para esos pecados, para que con su luz ilumine mi vida. ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de mejorar? Y entonces cuando tú te das cuenta en lo que debes de mejorar, ahí empieza tu conversión.
La conversión no es, ay, Dios mío, que me convierta, no. Dios no tiene una varita mágica para convertirnos en sapos o en princesas. Ese es tu libre albedrío y el mío. Y para eso, cuando empieza la conversión, empezamos a sentir las mociones del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me toca hacer hoy? Y entonces empezamos y aprendemos a vivir en comunidad. Y acuérdense, pidamos por todos los enfermos, pidamos por Aida, pidamos por Juan, pidamos por todos los enfermos. Y pidamos también para que una niña que se llama Job esté feliz y contenta. Así que todo esto le pedimos al Padre en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Cristi. Gracias, Amén. Amén. Rosita. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Norma, Irma. Gracias. Adiós. Nos Dios, vemos mañana. Hasta luego. mañana nos vemos si Dios quiere. Sí, sí, Dios quiere. Gracias. Gracias, gracias, Ángela. Gracias, Norma. Bueno, Buenas tardes, Lupita. Marisol, gracias. Brenda, buenas tardes. Que me sacaba y me sacaba, me entraba y sacaba el internet gracias. cada ratito. Estaba fallando el internet, Lupita. Sí, me sacaba cada, bueno, que pues, y otra vez le conectaba. Pues sí, Pero lo bueno que ahí queda grabado, Lupita, que estés muy bien. sí, gracias maestro, Dios lo bendiga. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.